Ahí está. Muy buenos días entonces a todos. Ya tenemos bastante gente conectada el día de hoy. Vamos a revisar un tema bastante interesante. Eh, de alguna manera podríamos decir que influyó lo que comentamos la semana pasada y hoy me gustaría que pudiéramos trabajar este tema, poder revisarlo y atesorarlo en nuestros corazones. Estábamos, estábamos con mi señora el otro día viendo una de las predicaciones, no recuerdo si fue el jueves fue, y nos llamó la atención cuando se citó históricamente el libro de Macabeos, que es un libro que no ha sido reconocido como inspirado, pero sí es un libro histórico, por supuesto que sí, del pueblo de Dios. Y nos recordamos que anduvimos buscando una Biblia católica donde está este libro, los libros de los Macabeos, y no la encontramos, ya sé dónde está, pero es una Biblia que se llama Dios nos habla hoy, una Biblia católica muy interesante porque contiene estos libros históricos. Me quedó dando vuelta el tema de Dios nos habla hoy y quiero que podamos revisar hoy unos temas donde Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado así directamente si es que Dios tiene boca, como nosotros, por su propia boca. Fíjense que muchas veces escuchamos declaraciones de personas, a veces leemos en la prensa o vemos en internet alguna declaración de alguien y debemos entender que estas declaraciones no necesariamente son verdaderas, son cosas que dicen las personas o que decimos las personas. Algunas de ellas podrían ser verdaderas, otras podrían no ser así, sino que ser más bien un sueño, una ilusión o derechamente un engaño, derechamente. Eh, Cuando esa persona que dice lo que dice goza de un cierto prestigio, entonces podemos considerar que es verdad. Ah, sí, esta persona es digno de confirmar lo que ha dicho. Si la persona no tiene un prestigio muy bueno y otras veces antes ha dicho falsedades, entonces podemos pensar que es una frase nomás y no le damos la importancia que podría tener. Fíjense que de Jesús hubo hartas declaraciones, muchas declaraciones. Por ejemplo, en Lucas tenemos una declaración de los fariseos y los escribas. Ellos, al ver al Señor, al ver mezclarse con gente, dicen, este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, ellos dijeron eso, que era una verdad. Efectivamente el Señor recibía a los pecadores y comía con ellos, convivía con ellos. Pero lo que ellos detrás querían decir era que Él es uno más, es uno más. ¿Cómo puede ser considerado un maestro si Él recibe a los pecadores, y se junta con ellos, conversa con ellos? Para ellos era una atrocidad. En Juan capítulo 7 podemos ver toda una multitud que al ver al Señor decían, demonio tienes, le dijeron, demonio tienes, demonio. Así descaradamente le dijeron en su cara, debido a las cosas que él hacía, debido a las cosas que él decía, y que definitivamente había algo superior al ser humano normal. También tenemos algunas declaraciones positivas. Cuando una vez el Señor preguntó, Pedro contestó, podemos leer en Mateo 16, tú eres el Cristo, dice. Tú eres el Cristo. Cuando el Señor pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que hay declaraciones fuertes, hay declaraciones negativas, hay declaraciones positivas, y las personas somos así. Parece que alguien dice algo y algunos lo damos por verdad, sin verificar, y otros no creen. Bueno, me encantaría que en esta mañana pudiéramos hacer un pequeño análisis
de 3 declaraciones muy especiales que se hicieron del Señor. No de estas que leí recién, no. Otras 3 declaraciones. Estas 3 declaraciones son las declaraciones que hizo Dios mismo. Dios desde los cielos. Se abrieron los cielos, dice una de ellas. Se abrieron los cielos. Dios mismo hizo estas declaraciones. El Dios creador, el Dios sustentador, el Dios todopoderoso. Yo entiendo que por el prestigio, si pudiéramos decirlo así, prestigio que goza Dios, entonces entendemos que estas cosas son verdaderas, absolutamente, son verdades totalmente absolutas. No vamos a poner en duda, sino que vamos a analizar qué dijo y por qué lo dijo, por qué dijo lo que dijo. Vamos a revisar estas declaraciones y vamos a confirmar su veracidad, pero por supuesto que sí, no hay duda al respecto. Si usted quiere acompañarme, podemos leer en Mateo 3, versículos 16 y 17. Esta historia está en Mateo, en Marcos y en Lucas, no está en Juan. Mateo 3 y 16. ¿Qué dice? Mateo 3 y 16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el relato de Marcos dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy parecido. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el relato en Lucas dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La frase en Marcos y Lucas es idéntica y en Mateo tiene una ligerísima diferencia, pero prácticamente nada. Esta es una primera declaración. Se escuchó de los cielos una voz, hubo testigos al respecto y se escuchó esta declaración. Entonces, ¿qué habrá sido estar ahí? ¿Cómo habrá sido estar ahí? Fíjense que Jesús se bautiza en el Jordán y ocurre esto. La semana pasada estuvimos viendo cuando el Señor, después de bautizarse, va al desierto y se expone a la tentación, cuando se identifica primero con el pecador arrepentido en el bautismo. Él no era, ni será un pecador, pero Él se identifica con nosotros como pecador arrepentido. Cuando Él hace esto en el bautismo, esto es lo que ocurre, se escucha una voz en los cielos. Una voz en los cielos. No se menciona la reacción de la gente, no se menciona nada, en ninguno de los 3 evangelios se menciona que alguien haya reaccionado y haya dicho, oye, miren lo que escuchamos. No, simplemente quedó consignado en los evangelios, en estos 3 evangelios y no en el de Juan. Los 3 evangelistas usan la misma palabra que está aquí, la misma palabra para qué es lo que siente Dios respecto a su Hijo. Dice que es su Hijo amado, y el verbo ahí está conjugado en un tiempo presente, un tiempo de acción. Es como, dice, este es el Hijo que estoy amando, está siendo amado. No es que lo amé un día, no, es permanente en el tiempo. Y dice que tiene complacencia. Los 3 evangelios usan exactamente la misma palabra en el original, la misma palabra. Y esa palabra habla de agrado, estoy agradado en él, tengo complacencia, estoy complacido, tengo gozo en él, tengo un muy buen pensar
de Él, el mejor pensamiento de Él, y también se usa como una palabra que habla de aprobado, aprobado. Estoy complacido, tengo gozo, es aprobado, tengo agrado. Las tres declaraciones, que son la misma, nos hablan de un Dios que revela a Jesús como hijo, hijo amado, y en quien tiene total complacencia. Está agradado en su máxima expresión. Fíjense que aquí, esto ocurre al inicio del trabajo que el Señor vino a hacer, al inicio de su tiempo como un hombre público, un hombre que hace cosas, que enseña, un maestro al principio. Pero Dios dice que está agradado en él al máximo, pero Dios no se sujeta al tiempo. No podemos pensar que Dios está diciendo esto por lo que el Señor ya hizo solamente. Porque el Señor hasta ese minuto, mirándolo de un punto de vista humano, Él no ha hecho muchas cosas todavía. Todavía no ha hecho muchas cosas de las muchas cosas que se hicieron. Pero Dios no se sujeta al tiempo, así que entendemos que Dios está hablando por lo que ya hizo, por lo que va a hacer, está haciendo y lo que va a hacer también. Y es una declaración muy fuerte, muy potente. Nunca a nadie, ningún ser humano, ha sido señalado de esta forma. Hijo amado en quien tengo total gozo, agrado, complacencia. Él tiene total aprobación de Dios. Miren, quiero que revisemos rápidamente. Este puede ser un buen ejercicio para usted. Buscar referencias de esto que vamos a decir. ¿Cómo es que Dios dice que tiene total complacencia en Jesús? ¿Por qué? ¿Dónde hay ejemplos? Ejemplos que nos hablen de un padre complacido, de un padre agradado, de un padre que está totalmente dichoso, gozoso en su Hijo Jesús, Jesús el Cristo. Fíjese que desde temprana edad el Señor dice a su madre y a su padre adoptivo en la tierra, dice que Él debe dedicarse por completo a los negocios de su padre, a los negocios de su padre. Entonces, ¿cómo no va a estar agradado Dios si el enviado, el Mesías, el elegido, el señalado, el amado, a temprana edad, a los 12 años, dice que él debe estar dedicado a los negocios de su padre? ¿Qué es esto, los negocios de su padre? Bueno, a presentarse como el elegido, el Mesías, a mostrar que Dios ha venido, que Dios ha tenido misericordia del ser humano, ha venido en él, en la persona del Hijo, en él ha venido. Y el tema, el negocio, los negocios del Padre es la salvación de nosotros los pecadores. Ese es el tema, ese es el negocio, la salvación del pecador. Él no vino como rey, él no vino ostentosamente, él no vino como un gran líder guerrero, él no vino como esperaban los judíos a su Mesías. Él viene y vino a los negocios de su padre, a atacar directamente el problema más grande que tenemos los seres humanos, el pecado. Él vino como el Salvador. Jehová salva, Jesús. ¿Sabe que él se identificó con el pecador? Se identificó. Él acaba de salir de ser bautizado. Dios manifiesta que es su Hijo, que está complacido, que está lleno de gozo y que Él es el Hijo amado, Él es, no otro,
y acaba de hacer eso, acaba de identificarse con el pecador. En el bautismo se identificó como un pecador arrepentido sin serlo. En la tentación del desierto se identificó con nuestra debilidad. Y en la cruz, se identificó con nosotros en el castigo, recibiendo Él el castigo por nuestro pecado y no nosotros. Esa identificación es una identificación total, es máxima. ¿Por qué? Porque Él se identifica tanto conmigo, con usted, si usted es creyente, se identifica tanto, tanto, que Él toma mis pecados y los carga a Él en la cruz. Y tenemos un Padre complacido, y tenemos un Padre gozoso, y tenemos un Padre dichoso, que seguramente ya está pensando el Padre en todo lo que va a hacer, concluyendo con su obra magna, la cruz, la cruz. Y Él manifiesta que es su Hijo amado, es su Hijo amado. Tengo gozo en Él. Fíjense que el Señor se dedicó durante su ministerio a sanar, dando siempre prioridad al alma, a sanar el alma. Hijo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y ese hombre lo llevaron para que sanara su parálisis. Estaba tullido, tenía problemas en las caderas, en los pies, en los huesos, en las articulaciones. Y el Señor le perdona los pecados, le sana el alma, le sana el alma. Y por supuesto, para mostrar su poder, sana también su cuerpo. Tenemos un Padre complacido por estas cosas, porque es un hijo, el Hijo perfecto, el único perfecto que cumple la ley de Dios. La ley de Dios no está abolida. La ley de Dios, Él la cumplió. Es el único que la pudo cumplir. A nosotros la ley nos sirve, nos da una guía. ¿Qué es lo que debemos hacer como hijos de Dios? ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? Por supuesto, para nosotros es una guía, pero no es el medio de salvación. No es la forma de llegar a Dios. La forma de llegar a Dios es a través del único que cumplió la ley, Jesucristo, el en quien Dios tiene complacencia. Él enseña del reino de Dios. Él dice que el reino de Dios se ha acercado. Él solo se ocupa del reino de Dios. Él solo se ocupa de volvernos a Dios. Que cuántas veces primero nacimos alejados de Dios, estuvimos alejados de Dios, hoy día Él se acercó a nosotros, nos rescató, nos salvó, pero incluso a veces nos alejamos de Dios. Estando en una condición de salvados, puede que nos alejemos de Dios también todos los días, a cada rato, ¿por qué no? Lo decía nuestro hermano Luis hoy día en la mañana en el devocional. Seguimos pecando muchas veces y tenemos a un Salvador que cuenta con el beneplácito completo de Dios. Él vive la ley a través del amor. Él enseña de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Por eso el Señor, Dios el Padre, está tan complacido. Tiene un hijo, su hijo, que se ha hecho hombre, ha tomado un cuerpo y Él rebosa en gozo. Se comunica permanentemente con el Padre a través de la oración. Muestra su gloria a través de milagros únicos, milagros nunca vistos, cosas nunca vistas. Y ahí está el Señor. Muestra la gloria de Dios a través de los milagros. Fíjese que se compadece ante las necesidades materiales. Aquí hay muchas actividades que el Señor hizo y que obviamente representan fielmente la afirmación que hizo Dios desde los cielos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, gozo, agrado. Me tiene completo. Es una declaración de Dios Todopoderoso. No la ha hecho, no, de ninguna otra criatura. Imposible, porque nosotros no tenemos esas cualidades, estas cualidades que estamos mencionando. El Señor privilegia la sanidad espiritual. A veces nos quejamos de que podamos tener ciertas enfermedades, dificultades,
en la vida cosas materiales que nos complican la vida, sí es verdad. Pero no podemos olvidarnos que el Señor Jesús privilegia la sanidad espiritual. Y si tienes, hermana, hermano, tú y yo tenemos esa sanidad espiritual, entonces las cosas materiales debemos soportarlas, debemos tolerarlas y debemos encomendarlas al Señor, porque Él privilegió la sanidad espiritual y Dios se agradó en ello. Dios se agradó en ello. Él se sujeta a la voluntad del Padre. Él dice que la voluntad de su comida es hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. ¿Quién de nosotros anda haciendo la voluntad de otro? No somos así, no, nos cuesta, nos gusta hacer lo que nosotros queremos. Él vino a hacer la voluntad del Padre, por eso se agradó el Padre en él, se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta lo sumo, era parte de su misión, humillarse hasta lo sumo, incomprensible. El Dios, el Dios Todopoderoso, Dios Hijo, desde la eternidad y hasta la eternidad, se personifica en un ser humano. Y como ser humano vive humildemente, pero termina sus días en una humillación absoluta. La cruz era una humillación total, una humillación total. Él también se presenta cual ofrenda perfecta, sin defecto, como lo pide Dios, que la ofrenda por el pecado sea un cordero sin mancha, sin defecto, por supuesto, sin pecado. Es la única ofrenda que podía llevarnos a Él. Era el único ser humano sin pecado. Él no tuvo pecado. Fue tentado, pero sin pecado. Ahí tenemos algunos ejemplos de por qué Dios hace esta declaración magnífica. ¿Por qué Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, agrado, gozo, aprobación? Ahí tenemos algunos ejemplos. Vamos a la segunda declaración que hizo Dios desde los cielos. Hizo una segunda declaración muy parecida a esta primera, muy parecida. Vamos a Mateo capítulo 17. Quien quiera seguir puede ir a Mateo capítulo 17. Y esto también se repite en Marcos 9 y en Lucas 9. Fíjense que se repite en ambos y no está tampoco en el Evangelio de Juan. Es un poco llama la atención, pero en la tercera declaración vamos a ver tal vez una razón por la cual no está esto en el Evangelio de Juan. Mateo 17 y 5 dice la Escritura, mientras él aún hablaba. El contexto es, el Señor lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo a un monte alto. Los lleva ahí, los aparta a un monte alto, y él se transfigura, se transforma, absolutamente cambia su apariencia y es otro. Y ahí está el Señor, imaginamos así como flotando en el aire, y de hecho aparecen Moisés y Elías, dice la Escritura. Mire, Mateo 17 y 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, otra vez, en quien tengo complacencia. Pero agrega algo interesante. A él oíd. A él oíd. En Marcos 9, 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y en Lucas 9:35 está también el mismo versículo, prácticamente el mismo versículo. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd.
Fíjense que en esta ocasión el Señor, como decíamos, lo llevó a un monte muy alto. Pedro, Juan y su hermano Jacobo van a este monte muy alto, cambia su apariencia, se torna una apariencia luminosa, absolutamente clara, una luz que resplandecía. Aparecen Moisés y Elías hablando con él. En Lucas, el relato de Lucas, se señala que ellos hablaban de su partida. Ellos hablaban de su partida, el acontecimiento más importante en toda la historia de la humanidad, la partida del Señor, la cruz, su muerte, su sacrificio, su sepultura y luego su resurrección. El acontecimiento más increíble, más importante de toda la historia. No hay otro igual. Fíjense que aquí Mateo y Marcos usan otra expresión en este mi hijo amado, y es una expresión que en Mateo y Marcos se traduce literalmente como amado, amado. Sin embargo, en Lucas, el relato de Lucas dice, este es mi hijo amado, pero la traducción tal vez más apropiada para este caso sería elegido o escogido. Elegido o escogido en el caso de Lucas. ¿Ya? La idea es similar, pero podríamos, si no queremos redundar, podríamos decir que Dios señala y dice que este es mi hijo escogido y amado. Son dos atributos que le dice al Señor. Están escuchando Pedro, Juan y Jacobo, están escuchando ellos directamente esta voz. Fíjense que Mateo agrega la frase, y que no está en Marcos y Lucas, la frase de en quién tengo complacencia, o en este caso la frase podríamos traducirla como quién es el aprobado. El aprobado. Nuevamente Dios resaltando esa idea. Bueno, ya vimos múltiples ocasiones por las cuales Dios puede estar señalando al Señor como aprobado. Sin embargo, estos tres relatos agregan algo que escucharon, agregan algo muy especial y es idéntico. La frase es idéntica en los tres evangelios. A él oíd, a él oíd. Y este a él oíd, el verbo que se ocupa acá tiene una... La traducción deberíamos extenderla un poco. No traducir esa palabra griega solo en una palabra, sino que es una secuencia, Esta palabra en griego nos habla de escuchar, entender y obedecer. Esta es la palabra akouo. Escuchar, entender y obedecer. Ese es el sentido. Eso es lo que Dios dice de su Hijo amado, en quien está complacido. Dice, escúchenlo, entiendan lo que dice y obedezcan. Esa frase es especial. Es absolutamente especial. Los tres evangelistas usan la misma expresión, exactamente la misma expresión. Y por lo tanto nosotros debemos entender algo más allá que solo oír al Señor. Por supuesto que sí, tenemos que oírlo, pero en este sentido, oírlo para escuchar lo que dice, para entender y para obedecer. La palabra se puede complementar perfectamente porque esas son traducciones posibles de la misma palabra. Y creo que la secuencia nos habla más profundamente de lo que Dios está diciendo de Jesucristo, su Hijo. Él está diciéndonos eso, que lo escuchemos,
que entendamos lo que Él nos dice, lo que Jesús dijo, lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, es perfectamente entendible. Él reveló los misterios de cómo restablecer la relación de nosotros, criaturas caídas, con el Padre, con el Creador, con Dios. Él nos reveló todo y nos dijo que Él era el puente, la puerta, el camino. Él dijo muchas cosas. Vamos a ver algunas de las cosas que Él dijo para que las escuchemos de nuevo, para que las entendamos y sobre todo para que las obedezcamos. Miren, en esta ocasión, vamos a revisar solo en el Evangelio de Juan cosas que el Señor dijo y que debemos escuchar, entender y obedecer. Cosas que están en el Evangelio de Juan. Están en un orden similar al relato que hace Juan de las cosas que ocurrieron. Por ejemplo, Juan comienza su Evangelio diciendo que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Hemos escuchado cuántas veces eso y lo hemos entendido. Y si lo entendimos realmente y lo obedecemos, entonces debemos reconocer a Jesús, cual el enviado, el amado, en quien el Padre tiene gozo y quien murió por mí, murió por ti en una cruz un día. ¿Escuchaste esto un día? ¿Lo entendiste? ¿Comprendiste la situación en la que tú estabas? Si no lo has comprendido aún, si hoy día te conectaste y no lo has comprendido aún, que Él es Dios, Jesús es Dios, que Él murió en una cruz por ti, por tu pecado, por limpiar ese pecado, y que te puede llevar a la gloria, que viene a buscarte. Son muchas cosas las que Él dijo y que es necesario entender y luego obedecer. El Evangelio es también una acción de obediencia, de comprender lo que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz y obedecer. Aun cuando yo quiera decir, oiga, pero es que yo me quiero salvar de otra manera, necesito hacer algo. ¿Cómo va a ser tan fácil? Decía mi madre. ¿Cómo va a ser tan fácil? Pero es que no tiene... Bueno, para ti y para mí es fácil. Pero aún así, aun cuando parece fácil porque no tenemos que hacer nada, solo creer, hacer nuestra el Evangelio, obedecer al Señor, aún así nuestra soberbia nos tuvo a muchos durante mucho tiempo sin querer creer, no queríamos creer, no queríamos entregarnos al Señor. Jesús es Dios, una gran declaración, es el Mesías, es el enviado, es el enviado. ¿Cómo se obedece eso? ¿Cómo se obedece una vez que yo lo escucho y lo entiendo? ¿Cómo obedezco que Él es el enviado? Bueno, sométete a Él. Acepta y recibe su salvación. Y vive una vida conforme a lo que el Señor dice de un creyente. El creyente somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto yo obedezco a Dios a través de los frutos que me da el Espíritu Santo y que los voy cultivando. Y dejo que el Espíritu Santo obre en mí. ¿Me resisto al Espíritu? Entonces no estoy obedeciendo. El Espíritu me habla y me lleva por un camino. Y yo obedezco, me dejo llevar. No hago la voluntad mía, hago la voluntad del Padre. Y eso es seguir los frutos del Espíritu Santo. Por supuesto que sí. Otra verdad, el Señor es el Cordero de Dios. Seguimos en Juan, todavía estamos en Juan. Es el Cordero de Dios. Es una ofrenda por el pecado y es una ofrenda por el pecado que no es de Él.
Él no tuvo pecado, es un pecado suyo, tuyo y mío. Fíjate que los corderos que se sacrificaban en la antigüedad en Israel eran corderos sanitos, eran corderos nuevitos, eran corderos sin defecto. Y ellos no pecan, ellos son animales dóciles, tranquilos. Y alguien que pecaba, si yo pecaba, tomaba un cordero, el más lindo, el más sano, el más sin ningún defecto, y yo lo llevaba, y ese cordero se moría para mi pecado, para limpiar mi pecado. Bueno, Dios dice en su palabra, lo señala por primera vez Juan el Bautista, señalando al Señor y dice que Él es el Cordero de Dios. Es el Cordero que Dios nos mandó, porque es un Cordero sin mancha, sin defecto. Y ese Cordero un día murió en la cruz. Murió por ti y por mí. Si tú no quieres recibir ese mensaje, si tú no quieres recibir esta noticia de que ese Cordero también murió por ti, entonces haces vana la cruz de Cristo. Y ese Cordero tú nunca recibes realmente al Cordero como un sustituto por tu pecado. Y tú quieres hacerlo de otra forma, no estás obedeciendo, amiga, amigo. La obediencia tiene muchas aristas, una de ellas es esta. Dios estableció un plan de salvación y así es. Así es, no es por obras, no es por obras, no es por cosas que yo haga, como dice la Escritura, para que yo no me jacte, no me gloríe de que yo me salvé a mí mismo. Es imposible. Fíjense que el Señor después en Juan capítulo 3 dice una gran verdad, que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y ahí está con un rabino, con un maestro de la ley, diciéndole, tienes que nacer de nuevo. Y hoy día nos dice que tenemos que nacer de nuevo. Y de nuevo, escuche, entienda y obedezca. Hermana, hermano, nacer de nuevo. Si aceptaste a Cristo en tu corazón, entonces tú ya naciste de nuevo. Yo ya nací de nuevo. Nací en la familia de Dios. Nací en Cristo. No es mérito mío, no, para nada, por ningún motivo. Hemos nacido de nuevo. Pero hemos nacido de nuevo, ¿obedecemos realmente? Si tú naciste de nuevo, entonces el viejo tú, el viejo yo, ya no está presente. Entendemos que a veces vuelve, que a veces vuelve. Sí, porque este cuerpo nos traiciona, este cuerpo nos empuja. Pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu debe recordar una y otra vez y debe traer a la memoria y ponerlo en oración y pedirle al Señor que nos libre de todas estas tentaciones, que nos haga salir airosos. Él nos hace salir airosos. ¿Sabe por qué? Porque nacimos de nuevo, ya no somos los mismos que antes, somos otros, somos nuevos. Fíjese que hay religiones, nosotros no tenemos una religión, hay religiones en que las personas que se convierten a la religión los bautizan y les cambian el nombre. Eso tiene una connotación bien particular. Y es para decir que el viejo yo ya no está. Y ahora hay uno nuevo. Bueno, eso es lo mismo que le decimos nosotros al mundo cuando nos hemos bautizado. Yo, el antiguo yo, murió al mundo, fue sepultado como el Señor y me identifico en su resurrección y ahora nací a nueva vida. Pero a veces la tercera parte de la instrucción de Dios a él oír, la tercera parte que dice obedecer, a veces se nos queda guardada por ahí. Y el Señor nos dice que escuchemos, entendamos y obedezcamos. Avanzando, el Señor nos muestra cómo Él fue a Samaria. Y eso nos habla de que nosotros debemos ir con el Evangelio a toda criatura, incluyendo a aquellos que puedan no simpatizarnos mucho. Porque parece que a veces hablamos del Evangelio y hablamos de Cristo a aquellas personas que nos simpatizan.
Pero los que no nos simpatizan, no les decimos nada. El Señor llamó a publicanos, fue a Samaria, donde los judíos no se pueden ver con los samaritanos hasta el día de hoy. No se pueden ver. Porque los samaritanos hacen cosas que se supone no están de acuerdo con los judíos, pero son personas, son seres humanos, son criaturas de Dios que igual necesitan el Salvador. Debemos ir con el Evangelio a toda criatura. El Señor dice que la salvación, Él es la salvación y que Dios perdona pecados en Él. Tremendas verdades. Son tremendas verdades. Y todas el Señor nos llama a escuchar, entender y obedecer. Que nos tenemos que ocupar los unos de los otros, que tenemos que estar atentos a las necesidades espirituales y materiales los unos con los otros. Nuestra obediencia ahí a veces puede quedarse. Dice que nos tenemos que amar tal como Dios nos ha amado. Dios nos dio un ejemplo tremendo de amor. O sea, ¿qué amor más grande que dar su vida? Es Dios Hijo el que dio su vida. Es Dios Hijo. No fue una persona más. Es Dios Hijo encarnado, da su vida. ¿Qué muestra más grande de amor? Dar su vida por enemigos. Nosotros estábamos constituidos enemigos de Dios. El Señor dice, y esto da para un estudio de un año entero, el Señor dijo que Él era el pan, era el agua, era luz, era vida, era verdad, era camino, era vid verdadera. Esto da para un estudio de, no sé, un año, quizás cuánto tiempo. Él dijo que era todo eso y cada una de estas cosas que Él dice que es, tiene un trasfondo detrás. Cuando Él dice que Él es agua viva y que quien tome de esta agua no tendrá sed nunca más. Claramente no se refiere al agua potable. Claramente no se refiere al agua potable. Es otro el contexto. Y si cada uno de nosotros entendiera y obedeciera por cada una de las cosas que el Señor dijo que era, podríamos caminar de manera muy diferente, muy diferente. El Señor nos advirtió que así como el mundo lo aborreció a Él, nos iba a aborrecer a nosotros. Debemos entender eso. Debemos entender. El Evangelio de la prosperidad, en donde todo te va bien, donde todo te resulta, donde todo el mundo, tú le caes bien a todo el mundo y todos están fascinados, ese no es un Evangelio real. Yo no digo que nos peleemos con el mundo, no corresponde que nos peleemos con el mundo, pero lo más probable es que el mundo termine peleándose con nosotros. Porque vamos a llevar el Evangelio, vamos a llevar a Cristo. Vamos a querer participar en algunas cosas con otras personas y no vamos a querer participar en algunas otras cosas. Por supuesto que sí. El Señor dijo que éramos templo del Espíritu Santo. Entender eso es difícil. Dios mismo mora en mí. Yo soy templo, soy casa, soy habitación del Espíritu Santo. ¿Mora en mí? Sí, eso lo dijo. Cuesta entenderlo, cuesta comprenderlo y obedecerlo. Mire, si usted se deja llevar por el Espíritu, no cuesta tanto obedecerlo, pero no somos buenos para dejarnos llevar por el Espíritu. Nos dejamos llevar por nuestro yo, en vez de dejar que el Espíritu trabaje en nosotros y vaya limando nuestras asperezas, vaya limando nuestro odio, nuestra envidia, nuestra vanagloria. Eso cuesta, cuesta. Entonces, no te resistas, hermano, no te resistas, porque Dios ha venido a morar en ti y eso es una gran verdad. Yo debo escucharla, ya la escuchamos, debo entenderla, cuesta, y debo obedecerla, cuesta más, cuesta más. Debemos ser como Él.
Él y el Padre eran uno, y Él nos llamó también a ser uno, la iglesia, hermano en mano. Unidad y amor en la iglesia. Complicado. Vamos al cielo, Él nos va a rescatar. Antes que haya un juicio sobre en la tierra, Él nos va a rescatar. Otra gran verdad que debemos esperar y anhelar. Esperar y anhelar. La última vez que el Señor habla es solo en Juan. Solo en Juan, capítulo 12. Voy a leer, son 5 versículos. 12:27 dice, el Señor dice, ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Voy a leer hasta ahí por la hora. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. A veces Dios habla y pensamos que es otra cosa. Creemos que puede tratarse de otra cosa. En este relato, si usted sigue leyendo, en el relato hay personas que para ellos escucharon un trueno. Escucharon un trueno. Otros dijeron que eran unos ángeles. Un ángel habló. El Señor le dice, Padre, glorifica tu nombre. Y Dios dice, lo he glorificado. Mi nombre, sí, ya lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez más. ¿Sabe qué? La gloria de Dios ya había sido mostrada. Cuando el Padre dice, lo he glorificado, Cristo Jesús glorificó el nombre del Padre. Fue mostrada, vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre. Jesús mostró al Padre. Él era un reflejo, Él era una ventanita al Padre. Él podemos ver al Padre en Él. Eso nos dice la Escritura, lo podemos ver en Él. Aún así el Señor, sin darse crédito de nada de lo que ya había hecho, le pide al Padre que glorifique tu nombre. Dice, glorifica tu nombre. ¿Sabe qué? El Padre, complacido, porque está completamente complacido en el Señor, en su Hijo, dice que ya lo ha hecho y que lo va a hacer otra vez. Esa otra vez será la cruz. Esa otra vez era la condena total del pecado. Esa otra vez era la resurrección en gloria. Esa otra vez era la ascensión al cielo y sentarlo a su diestra. Tenemos un Salvador que vive y que triunfó sobre la muerte y por supuesto triunfó sobre el pecado, pero por supuesto que sí. 3 ocasiones en que Dios habló desde los cielos. Señaló a Jesús como su Hijo, como el amado, como el escogido, el elegido, y como aquel que tiene complacencia total en él, total, absoluta, gozo pleno. Dios nunca dijo algo así de otro ser humano. Este ser humano es especial, es Dios y es hombre. Y también habló diciendo que le escucháramos a Él, que lo oyéramos, a Él oír, escuchar, entender, obedecer. Nos cuesta, sí, pero pongámonos en las manos de Él, porque Él puede trabajar eso en nosotros y Él puede lograr que nosotros vayamos escuchando bien, entendiendo bien y obedeciendo bien. Dios nos visitó en Jesús un día y nos visita cada día. Todos los días nos visita el Señor. A través de su palabra, a través de la oración, sobre todo a través de la palabra que tenemos revelaciones, muchas veces revelaciones, porque hacemos esa palabra, la aplicamos para nosotros mismos. ¿Crees? ¿Crees en la palabra de Dios? Haré lo que Él dice.
obedeceré. Son declaraciones de Dios mismo, el Creador. No son para tomarlas como algo pasajero o algo que dijo alguien. Somos buenos a veces para citar cosas que dijo alguien, y la verdad es que Dios ha dicho suficiente para nosotros. ¿Considerarás a Jesús de la misma forma como Dios lo hace? ¿Consideraremos a Jesús de la misma forma como Dios lo hace? Que es una consideración amorosa y absoluta. Él está totalmente complacido en Él. Estemos complacidos en Cristo porque Él es el Hijo, el amado, a quien debemos oír. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más. Hemos disfrutado de tu palabra, hemos disfrutado de esta hora, al calor de ella, analizando ocasiones en que Dios mismo, el Padre, habló desde los cielos. Un milagro, una hora portentosa, escuchar a Dios mismo. Qué privilegio, pero nosotros le escuchamos también hoy, no de manera audible, sino que le escuchamos en lo que es su palabra, su voluntad y a través del Espíritu Santo que nos habla cada día. Te damos gracias de poder tener esta ocasión y disfrutamos una vez más de lo que hemos leído y lo que hemos estudiado. Te pedimos tu bendición, Padre Celestial, para el resto de este día y que tú pongas en todos los corazones, de creyentes y de no creyentes, pongas en los corazones el apreciar más a la persona sin igual del Señor Jesús. Te damos gracias y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.